Buenas tardes, mi nombre es Mónica Guadalupe González Pliego y voy a presentar el reto 5. ¿Cuál es la responsabilidad del Estado mexicano? De la unidad 3, los tratados internacionales y el Estado mexicano, del módulo Derechos Humanos en el ámbito internacional. Mi asesora es Diana Patricia Josefina Orcasitas Hernández. Mi número de matrícula es 2103-1842. En este reto se nos pide que analicemos dos casos y que respondamos si creemos que existe responsabilidad por parte del Estado mexicano, argumentada y fundamentada. El primer caso nos habla de Ana, una chica que se encontraba pacíficamente repartiendo panfletos a las personas que se encontraban en la plaza de armas de su ciudad. El contenido de los panfletos versaba sobre citas bíblicas. Al enterarse de lo que hacía Ana, un policía le quita los panfletos y la detiene, argumentando que no es lugar para repartir esas cosas ya que altera el orden público. La mete a una patrulla y la mantiene encerrada e incomunicada ahí durante 3 horas hasta que la manifestación se disipa. Posteriormente, el policía la traslada a Barandilla, donde Ana recibe burlas y calificativos peyorativos por el personal de seguridad pública. Luego de que la detuvieron un día, la dejan en libertad. Ana procede a denunciar el hecho ante la Fiscalía General del Estado, así como ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos, y ambas instituciones omitieron el inicio de cualquier procedimiento, por lo cual Ana acudió a la Justicia Federal, donde resolvieron incompetencia para conocer de este asunto. 2 años después, Ana presentó su caso ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Bueno, dice, ¿consideras que existe responsabilidad por parte del Estado mexicano? Pues desde mi perspectiva profesional basada en los estándares del sistema interamericano, sostengo la existencia de responsabilidad internacional del Estado mexicano por la violación pluriofensiva de derechos humanos en perjuicio de Ana, derivado de la actuación de agentes estatales y la omisión de las autoridades de justicia. Esta situación contraviene la Convención Americana sobre Derechos Humanos. La fundamentación y mis argumentos de responsabilidad internacional, pues es primero la violación a la libertad de expresión y creencia, que está en el artículo 12 y 13 de la Comisión Americana de Derechos Humanos. La detención motivada por la repartición pacífica de panfletos constituye una censura previa y una restricción ilegítima. Al no existir incitación a la violencia, el Estado limitó ilegítimamente la libertad de expresión y la manifestación de creencias. En el punto 2, la detención arbitraria y violación al debido proceso, que está en el artículo 7 de la Comisión Americana de Derechos Humanos, ya que al no existir una orden judicial ni flagrancia, la detención fue arbitraria. El hecho de mantener a Ana incomunicada viola las garantías mínimas de defensa, contraviniendo el artículo 7 de dicha convención. En tercer lugar, los tratos degradantes e integridad personal que se fundamentan en el artículo 5 de la Comisión Americana de Derechos Humanos, ya que recibió burlas y calificativos denigrantes por parte de los funcionarios públicos de seguridad, configuran tratos degradantes, violando la integridad personal y el derecho a la honra según los estándares de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. En el punto número 4, la denegación de justicia y falta de protección efectiva que se encuentran fundamentadas en el artículo 8 y 25 de la Comisión Americana de Derechos Humanos. La ineficacia de la Fiscalía, la inacción de la Comisión Estatal de Derechos Humanos y la negativa de la Justicia Federal al declararse incompetentes configuran un incumplimiento de la obligación de garantizar un recurso rápido y efectivo para solucionar el caso. La Corte Interamericana de Derechos Humanos ha establecido que cualquier violación a los derechos reconocidos por la Convención, cumplida por un acto del poder público o de personas que actúan prevalidas de los poderes que ostentan por su carácter oficial, comprometen al Estado. Para mí, en conclusión, en este caso, la policía en funciones y las fiscalías actuaron con el apoyo del poder oficial, lo que atribuye directamente la responsabilidad internacional a México. Esta posición concuerda con el reconocimiento de responsabilidad internacional asumido por México en situaciones análogas de violaciones graves a derechos humanos y la ausencia de debida diligencia. En el caso número 2,
Este se trata de que durante la pandemia por COVID-19 el gobernador de una entidad federativa sacó un decreto por medio del cual se declaraba obligatorio el confinamiento en el domicilio particular de los habitantes en un horario de 18 a 9 horas. Asimismo, se preveía una multa de 1.500 a quien infringiera esta disposición. De no contar con recursos para el pago de la multa, el derecho previó 36 horas de arresto. Andrés, un hombre de 34 años de edad en situación de calle, caminaba por la avenida principal de la ciudad a las 20 horas, cuando un militar lo vio, lo detuvo y lo presentó a la Secretaría de Seguridad Pública, donde le fue exigido el pago de la multa. Andrés argumentó no tener casa habitación, familia ni dinero para pagar la multa. Como consecuencia, fue privado de la libertad durante 36 horas y boletinado con fotografía incluida en redes sociales como el primer detenido, un sinvergüenza capaz de negar a su familia con tal de no pagar la multa. Derivado de lo anterior, fue localizado por una asociación civil a través de la cual se planteó su caso en la jurisdicción militar y ordinaria hasta ponerse de conocimiento de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Y la misma pregunta: ¿consideras que existe responsabilidad por parte del Estado mexicano? Argumenta y fundamenta tu respuesta. Pues para mí en este caso se presenta una clara responsabilidad internacional del Estado mexicano por la violación sistemática de derechos fundamentales protegidos por la Convención Americana sobre Derechos Humanos, debido a la implementación desproporcionada de medidas de confinamiento y el actuar de sus agentes contra una persona en situación de calle. Los argumentos y fundamentos, pues primero es la violación al derecho a la libertad personal que viene en el artículo 7 de la Comisión Americana de Derechos Humanos. La detención de Andrés N. resulta arbitraria e ilegal a la luz de los estándares interamericanos. Detención por deudas. Esto está en el artículo 7.7 de la misma comisión. La normativa convencional prohíbe la detención por impago de deudas, aunque la multa sea administrativa. La jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos establece que ninguna detención puede ser una medida de apremio cuando la persona no tiene medios económicos para cumplirla, convirtiendo el arresto en un castigo por pobreza, agravado por la imposibilidad física de cumplir un confinamiento domiciliario. La militarización de la seguridad pública. La detención por parte de militares viola el principio de que la seguridad pública debe estar en manos de autoridades civiles. Según el caso Alvarado Espinosa contra México, la participación militar debe ser excepcional, temporal y subordinada, requisitos que no se cumplen en este caso, contraviniendo el orden constitucional y convencional. Número 2. Violación al derecho a la honra y dignidad. Esto está en el artículo 11 de la Comisión Americana de Derechos Humanos. El boletinado en redes sociales constituye una injerencia arbitraria y una estigmatización pública por parte del Estado. Al etiquetar al ciudadano como sinvergüenza desde cuentas oficiales de la Secretaría de Seguridad Pública, se viola la presunción de inocencia, se ataca su dignidad humana. Los agentes del Estado tienen el deber de salvaguardar la imagen y privacidad de los detenidos, prohibiendo la humillación pública, lo cual vulnera directamente el artículo 11 de la multicitada comisión. Violación al principio de igualdad y no discriminación. Este sería el punto número 3, que viene en el artículo 1.1 y 24 de la Comisión Americana de Derechos Humanos. El decreto de confinamiento es indirectamente discriminatorio y omite el deber de protección diferenciada. Imponer las mismas reglas a una persona sin domicilio que se encuentra en situación de calle que a una con vivienda es discriminatorio en sus efectos. El Estado debe adoptar medidas diferenciadas para grupos vulnerables, tal como se establece en el caso Hacienda Brasil Verde contra Brasil. Castigar la incapacidad de cumplir una norma domiciliaria constituye una forma de discriminación estructural. Cuarto, falta de control de convencionalidad. Las autoridades locales incumplieron su obligación de verificar que el decreto municipal o estatal no contraviniera a la Comisión Americana de Derechos Humanos. El control de convencionalidad obliga a todas las autoridades, incluidos policías y jueces administrativos, a aplicar
la Comisión Americana de Derechos Humanos y la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos por encima de la norma interna, garantizando la supremacía de los derechos humanos. En conclusión, en este caso, pues el actuar del Estado mexicano encuadra en un hecho internacionalmente ilícito atribuible a sus agentes, generando la obligación de reparar el daño, cesar la violación y adecuar sus normas y prácticas a la Convención. Mi conclusión final es la recurrente comparecencia de México ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos evidencia una falla estructural en la garantía de los derechos fundamentales. No se trata de incidentes aislados, sino de un reflejo de la ineficacia del sistema de justicia interno para prevenir, investigar y sancionar violaciones a la Convención Americana sobre Derechos Humanos. La fundamentación jurídica descansa en el control de convencionalidad, obligación que México ha incumplido sistemáticamente, según sentencias como Radilla Pacheco, Fernández Ortega o Alvarado Espinosa. Estos casos demuestran que el uso desmedido de la fuerza y la militarización de la seguridad pública generan un entorno propicio para la arbitrariedad. Al otorgar funciones civiles al ejército sin mecanismos de rendición de cuentas robustos, el Estado vulnera el artículo 2 de la Convención Americana de Derechos Humanos, que exige adoptar disposiciones de derecho interno para hacer efectivos los derechos. La impunidad arraigada en la deficiencia de las fiscalías y la falta de independencia judicial en casos de alto impacto perpetúa este ciclo. En conclusión, México enfrenta un desafío de legitimidad democrática. Mientras su normativa interna no se alinee con los estándares interamericanos de protección, el Estado seguirá siendo un infractor persistente ante la comunidad internacional. Eso es todo. Buenas tardes. Muchas gracias.